con ustedes, porque es solamente esta presentación o esta clase es solamente para ustedes. Está diseñada sobre todo para mis alumnos de UPC. Porque bueno, en Overwinner voy a enseñar creo en enfermería. En CIPAN voy a seguir enseñando medicina, pero no revisiones sistemáticas, porque ya no se pueden hacer revisiones sistemáticas ahí. Pero y solamente hago revisiones sistemáticas con alumnos de UPC. ¿Okay? Aquí ya termina la clase, descargo el video y... Muy bien. Entonces vamos a iniciar la presentación de hoy. Revisiones sistemáticas y metaanálisis como proyecto y como tesis. Los que ya han llevado el proyecto de investigación que están haciendo ahora tesis 2, ellos ya saben en qué consiste una revisión sistemática. Para los que van a hacer por primera vez una revisión sistemática, ya sean mis alumnos de TAU o de UPC, recuerden que una revisión sistemática equivale o es equivalente a una síntesis de la evidencia, ¿no? Síntesis de la evidencia. ¿Y eso qué significa? Mira, que de toda la evidencia publicada ¿no? De toda la evidencia publicada en ciencias médicas, de toda la evidencia publicada solamente vamos a extraer una parte de ella, ¿no? Una parte de ella. Y esa partecita es la que nosotros vamos a analizar. Entonces, esa partecita es la que nosotros vamos a cuestionar y vamos a elaborar una pregunta de investigación en base a toda esa evidencia. Y esa parte que se sintetiza es la parte que se analiza en la revisión sistemática. Por eso se dice que la revisión sistemática es la síntesis de la evidencia, que responde específicamente a una pregunta de investigación. En este caso, la revisión sistemática que vamos a hacer, que todos vamos a hacer, va a estar comandada o va a estar dirigida por una pregunta denominada la pregunta PICO, que significa o está compuesta por las siglas población, intervención, control y desenlace. En inglés, ¿no? Population, intervention, control, and outcome. Entonces, ¿qué indica la pregunta PICO? ¿Qué hace la pregunta PICO? Dirige la forma en cómo se va a buscar la información para encontrar toda la evidencia disponible que esté circunscrita específicamente a la población, intervención, control y desenlace de interés, ¿no? Entonces, de tal manera de que todos, por ejemplo, todos los estudios que se hayan podido sintetizar basándonos en esta pregunta de investigación, por ejemplo, se ha encontrado el estudio 1, se ha encontrado el estudio 2, se ha encontrado el estudio 3, cada estudio aporta un resultado. Por ejemplo, este resultado X, el resultado Y y el resultado Z. Basándonos, por ejemplo, en la comparación de la intervención versus un control cualquiera, ¿no? Entonces se ha realizado estudios donde se ha comparado la intervención y un control. Y los resultados de esas comparaciones en el estudio 1 el resultado es X, el resultado en el estudio 2 es Y, y el resultado en el estudio 3 es Z, ¿no? Eso quiere decir de que posiblemente encontremos resultados distintos o semejantes, ¿no? Que en esencia vendrían a ser distintos, ¿no? O semejantes, pero que cada resultado finalmente, de forma individual, va a aportar una idea de tal manera de que se vuelva una generalidad, una generalización de los resultados de cada estudio para que se pueda obtener un resultado único. Vamos a poner el resultado único U, ¿no? Entonces, esta idea única, este valor único, se obtiene mediante un análisis denominado metaanálisis, ¿no? Entonces, la revisión sistemática sintetiza la evidencia, es decir, nos va a permitir describir, ¿no? Porque la revisión sistemática como tal es un estudio descriptivo. La revisión sistemática nos va a permitir describir las características esenciales de los estudios que constituyen esa evidencia. Las características esenciales que constituyen, ¿no? En este caso, los aspectos más relevantes que encontremos en la evidencia científica, en la evidencia que a su vez responde a la pregunta PICO, ¿no? Los resultados que se describen, ¿no? En esta evidencia se van a sintetizar en valores numéricos considerando el desenlace que queremos evaluar para demostrar la eficacia
de la intervención sobre el control. Nuestro objetivo principal en la revisión sistemática es poder sintetizar la evidencia para demostrar la eficacia de la intervención versus el control, mediante la evaluación de un desenlace. Entonces, los resultados que se obtienen después de haber descrito cualitativamente, ¿no?, estas síntesis van a configurarse de forma matemática, en la medida que sea posible, ¿no?, de tal manera que al realizar una extracción de datos numéricos, se puedan ponderar y se pueda, mediante el metaanálisis, obtener un resultado único que se pueda generalizar. Y esta información se va a interpretar, ¿no? Se va a interpretar. La información que se obtiene y que se interpreta en el metaanálisis es lo que nos va a decir si es que en realidad estamos a favor o estamos no a favor de la intervención sobre el control, ¿no? Como vamos a ver, hay múltiples formas de poder evaluar la evidencia, múltiples formas de poder evaluar la evidencia, ¿no? Pero en este caso, la mayoría de ustedes, si es la escuela que yo hago, me gusta trabajar sobre todo metaanálisis, o en ese caso revisiones sistemáticas con metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados, o también denominados ensayos clínicos, porque son los estudios en donde sí se puede comparar una intervención versus un control, y son estudios del más alto nivel de evidencia posible, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este semestre es poder realizar revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, en donde vamos a sintetizar la evidencia, vamos a describirla, obteniendo o destacando las características esenciales de cada estudio. Luego vamos a ver más adelante en las sesiones posteriores, vamos a ver cuáles son esas características esenciales. Y luego de eso vamos a establecer mediante los estudios cuáles son los resultados que se van a analizar de tal forma que se pueda obtener un solo valor. Este valor es el que se va a interpretar y el que el que nos va a servir para poder saber si estamos a favor o no a favor de esta comparación. Entonces, los alumnos que van a realizar tesis 1 van a armar la estructura de esto, van a armar la propuesta de cómo se va a formar o formular la pregunta pico, ¿no? Primer paso, por ejemplo, ¿no? Ellos van a proponer, los de tesis 1, o sea, los que van a elaborar el proyecto de investigación, van a describir cómo se va a elaborar la pregunta pico, ¿no? Mediante qué, cuáles son los aspectos que ellos deben de tener o que se deben de tener en cuenta para formar la estrategia de búsqueda, la pregunta pico y la estrategia de búsqueda, en qué bases se van a buscar, ¿no? Este sería el segundo paso, ¿no? En qué bases se va a buscar esta evidencia, ¿no? Entonces, ¿en qué bases de datos? Porque en las revisiones sistemáticas no evaluamos personas, evaluamos estudios, ¿no? Y esos estudios se encuentran en bases de datos, ¿no? ¿Cuáles son esas bases de datos? ¿Cómo accedemos a ellas? ¿Cómo se busca? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Y luego, una vez que obtenemos la información y una vez que obtenemos los resultados de cada base, vamos a extraer la información de esa base, vamos a juntarla en una sola y luego vamos a pasar a sintetizar, ¿no? O a sintetizar toda la evidencia, ¿no? Vamos a juntar toda la evidencia, vamos a elaborar un proceso que se conoce como proceso de recopilación. O sea, vamos a recopilar todos los datos obtenidos dentro de cada base, ¿no? Luego va a pasar por otro proceso que se les va a enseñar más adelante, ¿bien? Eso va a ser el grupo que hace tesis 1, ¿no? Va a pasar por ese proceso y hasta aquí el grupo de tesis 1 va a elaborar un protocolo de investigación. Entonces todos ustedes, yo ya les había adelantado, ¿no? Todos ustedes, de hecho todos mis alumnos, todas las personas que trabajan conmigo, saben o conocen la clase sobre el protocolo Próspero, ¿no? Entonces todos tienen que registrar su proyecto de investigación en Próspero. La clase ya la he puesto en el YouTube y ustedes la pueden acceder, pero de todas maneras la vamos a volver a ver, ¿no? La vamos a volver a ver. Entonces hay aspectos que ustedes deben de estar pendientes, ¿no? De cuáles son los elementos que componen el protocolo
y al momento de publicar el protocolo, ¿quién debe ir? ¿No? Ustedes principalmente deben ir los autores, los dos autores o el autor del trabajo debe ir, en este caso, yo que soy el docente asesor, ¿no? Y bueno, en esencia nosotros tres, ¿no? Y ya les comento de que todos estos estudios, ¿no? Las ideas de las investigaciones están aquí, ¿no? De hecho, yo las tengo acá y se las voy a dar a los alumnos que todavía no tienen proyectos. Aquí están todas mis ideas, que yo siempre busco la información para poder formular ideas y descartar ideas. Y todos los trabajos que hacen conmigo, todos los trabajos se tienen que publicar, ¿no? ¿Por qué? Porque son las ideas que yo formulo durante el año para poder estudiarlas, investigarlas y publicarlas. Entonces, por lo tanto, primer punto, ustedes no van a estar solos. Van a hacer el trabajo obviamente bajo mi supervisión, pero yo también meto la mano, ¿no? Es decir, yo también participo activamente junto con ustedes en el proceso de realización del estudio. Obviamente ustedes hacen la parte que le corresponde como tesistas, pero mi intervención, gran parte de mi intervención consiste en el análisis de datos, en la búsqueda de la información, etcétera, ¿no? En la revisión, en la corrección, pero eso es para tanto como para su tesis, como para el proceso de análisis. Para la publicación se van a sumar otras personas, ¿no? Que van a aportar tanto del aspecto clínico como del aspecto metodológico a su estudio para publicarse, ¿no? Entonces eso debe de tener en cuenta desde el inicio del curso, porque todo lo que van a hacer ustedes aquí, el proyecto obviamente no, pero sí el informe. Cuando lleguemos a hacer el informe, ustedes terminen su informe y puedan haber sustentado o no su proyecto, porque eso no hay ningún problema, sustentan su tesis, se gradúan, pero la publicación va a salir sí o sí, ¿no? O sea, la publicación se hace. Eso sí tiene que hacer. En este caso, la publicación, ¿quién se encarga de la publicación? Me encargo yo. ¿Cómo es la autoría, no? La autoría es el mismo orden en que se presentó el proyecto y el informe de tesis, ¿no? Primero van los alumnos, luego los otros participantes invitados que ustedes van a conocer, y al final yo, ¿no? Su profesor, ¿no? Como autor corresponsal. Siempre, así sería la situación. Pero eso sí, ya les digo, sí o sí se tienen que publicar, ¿no? Las ideas, y todos van a trabajar bajo las ideas que se proponen aquí, ¿no? ¿Por qué esa intención? Porque son ideas que surgen bajo la línea de investigación en la que yo trabajo, que es en la gran parte displasia broncopulmonar en neonatos y también obesidad, ¿no? Ya sea cirugía de la obesidad, ya sea farmacología de la obesidad, ¿no? Ya sea epidemiología de la obesidad, ¿no? Bien, entonces eso es respecto a la realización del protocolo. Aquí termina el proyecto de investigación, o sea, los alumnos de tesis 1 proponen las ideas de cómo se va a buscar, cuáles son las estrategias de búsqueda, cuáles son los elementos que componen el protocolo de investigación y además cómo se va a analizar. O sea, esta parte, la propuesta de esta parte, ustedes van a tener que armarlo. Obviamente, como pueden ver acá, como es un protocolo, gran parte de la información es muy repetitiva, ¿no? Porque hay múltiples formas de hacer un metaanálisis, pero todo tiene un motivo y una razón, que puede variar durante el proceso de la realización. Pero después, en el proceso de la revisión sistemática, es muy protocolar y por lo tanto el contenido también lo es. Esa parte les va a ayudar mucho porque yo les voy a pasar el esqueleto, por así decirlo, del protocolo y ustedes van a tener que actualizar la información basándose en la pregunta de investigación, ¿no? Entonces no se le va a hacer tan complicado la parte de métodos y de hecho para muchos es la parte de métodos más compleja, ¿no? Hablo de los estudiantes de otros asesores que están realizando estudios primarios, ¿no? Donde sí es un poquito más complejo y semana a semana tienen que presentar. Ustedes en una sesión lo pueden tener listo. ¿Dónde van a tener o dónde van a padecer la mayoría de ustedes? Primero es para que formulen la introducción bien hecha, ¿no? Y lo segundo es cuando ya llegue el momento de la exposición, pues sí les van a, a, los van a chancar, ¿no? O sea, sí o sí, siempre sucede, es parte del aprendizaje, así es que hay que estar preparados con todos los pormenores en cuanto al método de su propio trabajo.
¿no? Entonces, yo lo que he hecho, a ver, esperen. Yo lo que he hecho es, a diferencia de los otros 12 meses que estuve enseñando o que estuve asesorando, es como hoy la estrategia de poder tener una clase maestra para todos, en donde se puedan resolver las dudas o los aspectos que preguntan los profesores tanto para tesis 1 como para tesis 2. ¿No? Y de paso, aprendemos todo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por eso se me ocurrió hacer una sola clase como el día de hoy. Y eso sí va a ser todas las semanas, ¿no? Hasta que se acabe durante las 8 semanas que vamos a hacer presentaciones como esta, ¿no? Bien. Bien, entonces, ¿qué hacen los de tesis 2? O sea, ¿qué hacen los alumnos que ya están realizando la investigación? Ellos, pues ya propusieron el protocolo, ya propusieron la forma en cómo van a analizar los datos, pero ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué les toca? Ejecutarlos, pues, ¿no? Ejecutar la estrategia, obtener toda esta información. Ellos ya tienen, porque ya pasan a tesis 2 con los resultados de su búsqueda, y si no lo tienen, tienen que hacerlo conmigo. Y una vez que se hace la búsqueda, una vez que se hace la búsqueda en las bases de datos, una vez que se hace la búsqueda en la base de datos, cada uno va a tener, pues, por ejemplo, la base de datos PubMed. ¿Ah? ¿Qué? Sesión gratuita dice, qué raro, yo tenía la... Mm, qué raro. Vamos a entrar, no, qué raro, pensé que como estaba por la universidad, se iba... Ya, voy a terminar en 10 minutos de esto de acá, esta explicación, y luego pasamos a una nueva sala de clases, ¿ya? Lo voy a actualizar y les voy a mandar por el email. Qué raro, pensé que era ilimitado, pero tengo la link de otra universidad, no se preocupen. No, seguimos rapidito, ya, seguimos rapidito. Bien, entonces le decía, los alumnos de tesis 2, ¿qué hacen? Si no tienen, si no tienen los resultados de su búsqueda, van a tener que buscar en PubMed, en Scopus, en Web of Science, en Embase, sobre todo en esos 4 bases de datos, ¿no? Algunos profesores les van a preguntar, oye, pero has hecho búsqueda de base de datos en literatura gris, en preprint. Bueno, podemos también agregar búsqueda, ¿no? La estrategia o mencionar que se va a cerrar. Pero principalmente son estas 4. Entonces, una vez que se obtienen todos los resultados se van a compilar de estos 4 y se van a buscar los duplicados, ¿no? Luego vamos a ver cuál es ese proceso, ¿no? Y cómo se hace. ¿Quién lo hace? Yo hago esa parte, aquí es mi chamba, ¿no? Yo busco los duplicados, los elimino, ¿no? Los elimino y los resultados que quedan pasan a una siguiente fase. Y aquí viene el denominado proceso de selección. Aquí es donde los estudiantes, proceso de selección. En todo este proceso de selección, ahí donde los estudiantes tienen que realizar su trabajo más grande, ¿no? Es decir, hacer la selección por título y por resumen, luego por texto completo. Entonces, todos estos aspectos los vamos a ver conmigo durante estas presentaciones. Pero ya saben que tienen que estudiarlos, hacerlos y preguntar si tienen dudas, ¿no? Una vez que terminan toda esa fase, inmediatamente pasan a la siguiente fase fuerte, que es el análisis de riesgo de sesgo, no, disculpen, de extracción, ¿no? O sea, extraen toda la data, ¿no? Aquí viene la parte que decíamos, síntesis de evidencia, ¿se acuerdan? Describimos las características esenciales. Esas características esenciales van a entrar aquí. Se van a extraer esas características, se extrae la información, ¿no? ¿Qué información se va a extraer? Se les va a explicar en el momento. ¿Y cómo extraer la información? A esa clase sí es muy importante que no falten, porque hay información categórica y hay información numérica o no, numérica o continua que se va a extraer, y es sobre todo la parte continua muy compleja de entender. Tienen que ver la clase y volver a ver la clase, volver a ver la clase para entender, sobre todo si es que les toca casos especiales en donde se tengan que utilizar fórmulas para poder extraer la información. Siempre van a estar acompañados conmigo, yo les voy a explicar si tienen dudas, pero de todas maneras la gran parte de trabajo tiene que hacer ustedes. El hecho de que yo les diga que yo les voy a apoyar no significa que tengan que esperanzarse que el profesor, o sea, yo les tenga que hacer el trabajo. Eso sí no va a pasar. Porque una cosa es que yo les diga, yo los puedo apoyar, pero eso significa que se va a realizar en el tiempo en que yo pueda apoyar.
¿no? Y lamentablemente, a menos en las tardes, yo no estoy en mi casa. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes de todos esos aspectos, ¿eh? No se vayan a confiar y decir, como el profesor me va a ayudar, yo lo dejo para mañana. Llega mañana y el profesor no está, y no está toda la semana. Y llega el día que tienen que presentar trabajo, no lo hicieron. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿bien? Entonces, lo que, la ayuda que yo les voy a dar, el apoyo que yo les voy a dar, va a estar en base a corregir lo que ustedes me hagan. Entonces, ustedes me dicen, profesor, tengo esto, perfecto, yo te diré, está bien o no. Pero si ustedes me traen nada, me dicen, profesor, no hice nada porque no lo entendí, pues ahí está mal ustedes. Pues. Yo prefiero mil veces que me hagan algo bien o mal, pero lo hagan. No que me traigan, no me traigan nada y pues me digan, profesor, no lo entendí. No, eso no espero de usted. Bien, hasta ahora no he tenido problemas. Todos los alumnos de UPC que he tenido, y mis alumnos TAU también, siempre me han traído las cosas y yo las he revisado, les he dado vueltas y hemos corregido. Entonces, de todas maneras es bueno aclararlo. Muy bien, entonces una vez que el tesista termina la extracción de datos, pasa ya a la fase de análisis de riesgo de sesgo, ¿no? El ROP, el temido ROP, ¿no? ¿Quién hace este análisis? Los hacen los tesistas, ¿no? Y esto, ¿cómo lo hacen? Se le va a explicar en su momento. Y después de que hayan terminado toda esta fase, ya pasan a la fase de metaanálisis, ¿no? ¿Quién lo hace? Aquí sí entro yo, ¿no? Aquí sí lo hace el profesor. Yo lo hago y yo les explico, ¿no? Yo les explico cómo lo hice y cuáles son los resultados para interpretarlo juntos, y aquí ya viene la redacción de la discusión. ¿Y aquí quién lo hace? Aquí sí lo hacen los tesistas, ¿no? La discusión, donde ellos tienen que armar toda la discusión, y obviamente bajo mi supervisión y bajo mi esquema, pero tienen que armarlo bonito para que no haya correcciones, no haya sugerencias negativas por parte de los profesores, en fin. Entonces, todo este proceso es amplio, ¿no? Les va a tomar más o menos las 12 semanas que van a trabajar conmigo durante el semestre, pero yo lo he planificado en 8, para 4 semanas nos quede a corregir y corregir y corregir y perfeccionar, sobre todo la parte teórica o metodológica de su estudio, tanto como para tesis 1, como para tesis 2 y como para los alumnos. Muy bien, entonces vamos a parar aquí para poder cerrar la sesión. Ya. Bien, entonces, les decía para todos que hay ejes de evaluación tanto como para el proyecto y la tesis, ¿no? Y cada eje está calendarizado por semanas, para que ustedes puedan tanto realizar el trabajo de investigación como proyecto como tesis y luego entregar sus productos. En el proyecto de investigación, como pueden observar acá, lo principal es elaborar la pregunta pico, la estrategia de búsqueda, ¿no? Para cada base de datos. Del día de hoy se les va a enseñar, pero obviamente ustedes ya deberían haber tenido una clase previa que se les envió a través del grupo de WhatsApp para que puedan tener esa clase sobre estrategia de búsqueda y pregunta, ¿no? El protocolo de investigación, que también ya está, y los estudios preliminares. Esa es parte muy importante porque si no tienen estudios preliminares, y no han confirmado el estudio con los estudios preliminares, o sea, no han confirmado su protocolo de investigación, su proyecto, con estudios preliminares que fundamenten o sustenten la existencia de su trabajo, van a llegar al final del semestre y van a decirles a los profesores, no, pero ¿para qué haces ese estudio si ya hay muchas revisiones publicadas? O les pueden decir, pero si no hay nada de información sobre tu pregunta de investigación, puede sucedernos, ¿no? Para que no nos suceda este problema al final de la exposición, cuando ustedes suspenden su trabajo, es mejor estar pendientes, ¿no? O sea, por ejemplo, con los estudios preliminares, o ya ustedes van a ver eso, la búsqueda preliminar, les va a ayudar a confirmar la pregunta, la estrategia y el protocolo como tal. O sea, les va a decir, sí, el trabajo es viable, hay que hacerlo, o no se encuentra información, es muy ambigua, mejor cambiemos de tema, ¿no? Los alumnos de tesis, como les mencioné, tienen una carga más pesada porque ellos ya no hacen solamente la estrategia, sino es que aplican la estrategia y obtienen resultados, hacen el proceso de selección de los estudios, tanto por título y resumen como por texto completo, extraen los datos de la información que se ha obtenido después del texto completo, realizan el análisis de riesgo de sesgo, ¿no? Todos, es obligación escuchar la clase que les pasé por YouTube. Si no, vuelvan a escuchar, o les bastó nuevamente si no lo han ubicado, el ROP 2.0. Eso es muy importante, ya de por sí, si que les sobra un poquito de tiempo, un fin de semana y no han salido a discotequear,
yo les sugiero, lean y escuchen la clase sobre ROB 2.0, ¿no? ROB significa Risks of Bias, riesgo de sesgo. El análisis de riesgo de sesgo, Risks of Bias, o Risks of Bias Assessment, que es el análisis de riesgo de sesgo, evaluación de análisis, evaluación de riesgo de sesgo, no, doble N. Evaluación de riesgo de sesgo, es la herramienta que se va a aplicar para analizar los ensayos controlados aleatorizados, ¿no? O los también conocidos en español como los ECAs, ¿no? Todos ustedes van a evaluar los ensayos controlados aleatorizados, ¿no? Entonces, a eso necesitan aplicar esta herramienta, ¿no? Esta herramienta tienen que conocerla. Ya está en mi clase en el YouTube, de todas maneras, véanla, escúchenla. Es mejor escucharla una vez y luego cuando llegamos al repaso por acá, saber cómo se aplica el estudio, la herramienta, a que lleguen a primera vez a la clase y después tengan dudas, profesor, ¿cómo se hace? No, no, y hagan algún trabajo mal, ¿no? El metaanálisis, que en este caso la hago yo, como les dije, pero ¿quién lo analiza? Yo lo analizo, pero si ustedes no entienden, van a perder mucho tiempo, ¿no? Para eso, ¿qué hay que hacer? Escuchar la clase que les puse en YouTube también, ¿no? Gray también está en el YouTube, ¿no? Entonces, todo esto ya está en el YouTube. Yo lo hago con la intención de que todos los alumnos que trabajan conmigo pues tengan esa base previa, ¿no? Y si ya no la tienen, pues ahí sí ustedes van a tener cuidado. Bien, entonces este es el esquema de evaluación, ¿no? Hay 16 semanas repartidas, pero conmigo las primeras 8 ya tendrían todo listo, ¿no? Y las siguientes que nos quedan solamente es para perfeccionar. Sin embargo, ya por partes ustedes van a tener que ir segmentando los avances para que puedan presentar en su universidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, la semana 4 presentan la DD1, la DD2 en la semana 6, luego viene el parcial, el DD3 que es hasta la semana 11 y así, ¿no? Entonces, todos esos datos ya lo tienen ustedes listo, ya ustedes solamente van armando qué es lo que van a presentar, ¿no? Siempre yo les sugiero siempre colocar toda la información, no moverla. Yo les voy a mandar un protocolo para que ustedes puedan basar, ¿no? el ejemplo de lo que van a hacer ahí, ¿no? Para tesis 2, mejor dicho, para el informe de tesis, tenemos un poquito el tiempo más ajustado, ¿no? Eh, Igual son 16 semanas, pero cada semana se avanza algo más. Y de hecho, en nosotros, el, eh, en investigación, revisiones sistemáticas, en la tercera semana nomás ustedes ya están presentando la DD1, ¿no? Es diferente el avance si no me equivoco, eso está bien, no sé si está, puede que cambie el calendario, pero ese es el esquema de trabajo, ¿no? Empiezan siempre armando, por ejemplo, los resultados de la búsqueda, la preparación del archivo sin duplicados, ¿no? El proceso de la preparación y protocolo que ya tiene que ser enviado, la selección posterior de resumen, todas esas cosas van armándose así. Ese es el esquema, ¿no? Este esquema de evaluación de proyecto y de tesis se les va a enviar por el grupo de WhatsApp, pero de todas maneras ya tienen un esquema de cómo va a venir, cómo se va a evaluar el curso. Puede que esté dentro de sus aulas virtuales, yo les sugiero que busquen, descárguenlas, porque es diferente en los avances en un estudio primario que en una revisión sistemática. Y estas herramientas las hice precisamente yo, y se las propuse al doctor Yuri para que puedan evaluar los avances en los estudiantes que están haciendo revisiones sistemáticas. Y todos los alumnos que cursan conmigo únicamente hacen revisiones sistemáticas. No tengo otros alumnos, no tengo alumnos que hacen estudios primarios, ¿sí? Hay otros profesores que también tienen alumnos que hacen revisiones sistemáticas, pero eso sí, todos conmigo siempre hacen solamente revisiones sistemáticas. Entonces, para eso se tuvo que crear una nueva herramienta para evaluarlos, ¿no? Y es eso. Bien, yo ya les pasé por WhatsApp cuál es el esquema de trabajo de 8 semanas, ¿no? Y son 8 semanas, ¿por qué? Porque puede que en alguna nos atrasemos, pero las primeras 4 son cruciales, así que nadie puede atrasarse en las primeras 4. Tanto para tesis 1 como para tesis 2 y TAU, no pueden atrasarse en las primeras 4, porque si se atrasan, pierden sus productos que van a presentar, ¿no? Entonces, estudien, lean las semanas, no esperen, a veces puede que yo me olvide, puede que no me acuerde,
me confunda. Entonces, profesor, mire, nos tocó presentar esto, muy bien. Pues adelántense a eso, ¿no? Esta semana, por ejemplo, los alumnos de tesis 2 ya tienen que tener la confirmación de la búsqueda y el proceso de selección en Ryan, ¿no? Entonces, los alumnos de tesis 2, a partir de de esta semana, ¿no? Ya tienen que haber tenido la búsqueda. Si no la tienen, me tienen que escribir para poder realizarlo y enviarles y pasar el proceso de selección, ¿no? Y bueno, el proceso de selección, la clase, lo vamos a hacer la próxima semana, pero de todas maneras ya tienen la búsqueda, que es la primera semana, que es la primera parte de trabajo que tienen que presentar, si no me equivoco, el día de hoy, ese sábado. En esa semana presentan los resultados de la búsqueda, ¿no? La estrategia de búsqueda y protocolo y todas esas cosas tienen que tenerlo listo. A ver, como le digo, adelantémonos siempre a la semana, ¿no? Y tener listo todo, a no esperar que pase la siguiente semana o que me gane la semana para poder realizar. Bueno, entonces en esa semana 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar todos la pregunta pico y la búsqueda exploratoria. Eh, para los alumnos de proyecto de tesis es más fácil porque ellos lo van a armar, pero para tesis 2 yo tengo que buscarlo. Entonces, mañana, el día de mañana, a ver, si no me equivoco, no tenemos reunión, ¿no? El día de mañana, yo para los alumnos de tesis 2 hago la búsqueda de todos. O sea, para eso me tienen que presentar lo que vamos a hacer precisamente en la clase de hoy, para que pueda yo hacer la búsqueda de todos los que faltan y o actualizar si es que ya lo han hecho, si hemos hecho hace mucho tiempo, porque puede que haya pasado muchos meses y si ha pasado eso, tenemos que actualizar la búsqueda, ¿no? De todas maneras, si es que ya lo tienen los resultados de su búsqueda, mejor. Y si no, hay que realizarla. ¿Ya? Entonces, tengo alumnos de tesis 2 que me tienen que enviar sus Excel para yo poder buscar y yo enviarles los resultados de la búsqueda menos los duplicados, ¿no? Bien, entonces en la pregunta y búsqueda exploratoria, ¿qué se hace en la pregunta PICO? Lo primero es considerar la estrategia PICO, ¿no? ¿Y qué era la PICO o qué significaba la PICO? Significaba la población, ¿no? ¿Y qué aspectos nosotros tenemos que considerar en la población? Las características esenciales del que vamos a analizar, ¿no? Es decir, para eso, si nosotros queremos hacer un estudio en adultos, por ejemplo, la población, ¿no? Si queremos hacemos hacer un estudio que ha realizado investigación en adultos, obviamente nuestra población serán adultos, ¿no? Si es en niños, serán niños, ¿no? Si es en ancianos, será la población anciana. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando nosotros lleguemos a toda la evidencia que se ha encontrado, para sintetizar esta evidencia, nosotros tenemos que procesar en función de esta pregunta pico. O sea, si los estudios concuerdan en que la población es la misma entre todos estos estudios, los estudios se incluyen, ¿no? Si, por ejemplo, tú has hecho un estudio que trata de adultos con, por ejemplo, con obesidad, pero no diabéticos, por ejemplo, ¿no? Estudios están trabajando un fármaco que se ha evaluado en adultos obesos, pero no diabéticos, ¿no? Pero no diabéticos. Específicamente, esta es una condición que debe de cumplirse en todos los estudios. ¿Y qué pasaría si el estudio número 1, cumple con esa condición? El estudio se incluye. Perfecto. Entra a la síntesis de evidencia. Pero el estudio número 2 ha evaluado a adultos obesos, pero diabéticos, o sea, con diabetes mellitus. Y ustedes no quieren que sea diabético. Entonces, este estudio, por lo tanto, no se incluirá. Entonces, es importantísimo que ustedes sepan definir quién va a ser su población. Ojo, la pregunta pico es una estrategia para formular específicamente la pregunta de investigación que va a dirigir su revisión sistemática. Eso no significa que todo el componente de la pregunta pico es necesaria para la estrategia de búsqueda. Eso es un error muy grande que se les enseña a muchos estudiantes de forma equivocada. Es un error, ¿por qué? Porque la estrategia de búsqueda se hace tomando en cuenta algunos elementos de la pregunta pico, pero no todos. No, no todos los elementos de la pregunta pico necesariamente entran en la estrategia. Pero todos los elementos de la pregunta pico sí se incluyen o sí son útiles o sí son necesarios
para dirigir la pregunta de investigación, que a su vez dirigirá todo el proceso de revisión sistemática. Nosotros hacemos la revisión sistemática considerando específicamente la población. Todos los estudios que se van a incluir en la revisión sistemática, todos los estudios deben de tener la misma condición de la población. La población incluida en esos estudios que ustedes a la vez están incluyendo en su revisión sistemática, deben de cumplir con esa misma condición clínica, epidemiológica, farmacológica, lo que sea. Por ejemplo, adultos obesos no diabéticos. Si hay un diabético, si hay un estudio que ha evaluado en diabéticos, no se incluye. ¿Por qué? Porque deben de cumplir las mismas características. La población debe tener la misma característica, en este caso, ¿qué? Por ejemplo, característica clínica, ¿no? Característica clínica. Puede también que sea una característica diagnóstica, una característica terapéutica, ¿no? Por ejemplo, participantes que han recibido algún tipo de tratamiento además de la intervención que vamos a evaluar, ¿no? Por ejemplo. O sea, eso sucede sobre todo cuando nosotros somos muy específicos con el tipo de intervención, porque no todas las intervenciones sirven para todos los pacientes. Ojo. ¿Por qué esto es relevante? Porque la revisión sistemática, como les dije, al ser la síntesis de la evidencia, todos los estudios que están incluidos en esa síntesis tienen que ser lo más homogéneos posible. ¿Y para qué nos sirve eso? Lo diremos, ¿no? Recuerden que el fin de la revisión sistemática, además de sintetizar la evidencia, es poder contribuir a la toma de decisiones. Por ejemplo, un médico revisa su trabajo publicado y dice, mira, los estudiantes de la Universidad UPC o los estudiantes del grupo, o los investigadores del grupo Tau, han llegado a la conclusión de que este fármaco A es mejor que este fármaco B en el tratamiento de la obesidad en pacientes adultos obesos no diabéticos. Entonces yo les voy a dar a mis pacientes el fármaco A. ¿Por qué? Porque este estudio me está dando esta consideración. El fármaco A es mejor que el fármaco B para tratamiento de adultos obesos no diabéticos. Eso dirá el médico tratante, ¿no? Porque ha leído el estudio de los estudiantes, de los investigadores, tesistas, ¿no? O que han publicado su artículo, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si dentro de la evaluación del estudio, el estudio de revisión sistemática ha evaluado aquellos ensayos controlados y autorizados que han comparado A versus B? Y esta revisión sistemática de esos estudiantes e investigadores han incluido 3 estudios. Por ejemplo, 3 estudios, puede que más, pero principalmente 3. Y estos 3 cumplen con la condición poblacional solamente 2. Uno de esos estudios no cumple con esa condición poblacional, porque eran obesos diabéticos. Entonces, genera un sesgo, ¿no? Genera un error. Esta revisión sistemática y metaanálisis está basada en un error de medición, un sesgo de medición, porque ha incluido en su población, en su análisis, una población a la cual no pertenece el resto de estudios incluidos en la misma revisión sistemática, y por lo tanto hay un error de medición que nos puede a la vez generar un error en cuanto a la decisión clínica, ¿no? Si tú eliminas este estudio, probablemente el efecto que se quería buscar sobre el A versus B ya no sea el mismo, ya no sea significativo, por ejemplo, ya no sea significativo. Y si no es significativo, ¿cómo puedes recomendar el tratamiento? Entonces, estos aspectos solamente pueden surgir si nosotros incluso incluimos estudios en nuestra revisión sistemática en donde la población puede ser distinta. Ahora, ¿quién se va a dar cuenta de eso? ¿No? Porque puede ser, ¿no? Puede ser que digan, yo voy a incluir este estudio porque, bueno, en fin, no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta. Puede que nadie se dé cuenta. El problema es de que nosotros no podemos trabajar bajo ese concepto, ¿no? Las personas que hacen una investigación de este nivel deben de ser lo más éticos y meticulosos posibles en cuanto a la información que se va a sintetizar, porque no estamos trabajando con vidas, con personas, eso es correcto, pero las personas que van a tomar la información de aquí sí lo hacen. Si nosotros nos equivocamos aquí, vamos a generar errores en otras personas que tratan a pacientes. Y este impacto es mucho mayor que un médico tratante con un paciente dirigido. Nosotros lo dirigimos a miles de personas que van a leer un artículo y que pueden tomar decisiones basadas en error y que pueden generar daño. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser lo más éticos
y como digo, éticos y meticulosos, ¿no? O sea, saber que la información que estoy colocando es correcta, es idónea, no es errada, y si hay un error hay que revisarlo otra vez y evitar o corregir. Lo mismo sucede con la intervención. ¿Qué significa la intervención? Significa el experimento, ¿no? Porque estamos hablando de que solamente vamos a trabajar con ensayos clínicos, ¿no? En la mayor medida que sea posible. Puede que alguien por ahí decida, no, yo quiero ese estudio, elegir ese estudio dentro del pool de ideas que tengo, y ese estudio no sea un ECA. Bueno, puede suceder. En la mayoría que sea posible, yo voy a tratar de que ustedes elijan estudios de ECAs. Pero ¿qué es un ECA? ¿Qué es un ensayo clínico o ensayo controlado aleatorizado? ¿No? Recuerden, estudié una clase sobre diseños, ¿no? Que también está publicada en el YouTube, pero un ensayo clínico es todo estudio experimental en donde el investigador o los investigadores han evaluado o han comparado la intervención versus un control o un comparador, ¿no? Como por ejemplo acá el fármaco A versus el fármaco B, el fármaco A vendría a ser la intervención, mientras que el fármaco B vendría a ser el control, ¿no? Entonces, esta comparación se hace mediante el estudio para que se pueda determinar si es que la intervención es mejor que el control o quizás no lo sea, ¿no? Para eso se aplican diferentes métodos, etcétera. Lo que a nosotros nos importa aquí, por ejemplo, es que la intervención, de igual forma como en la población, sean las mismas intervenciones entre los estudios incluidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en cuanto a la dosis, en cuanto a la vía, en cuanto a la duración, en cuanto a la presentación del fármaco, todo tiene que ser la misma, los mismos aspectos en todos los estudios. Si alguien da una dosis muy distinta, ¿no? Por ejemplo, tú puedes esperar en que un estudio evalúe con 10 miligramos y otro con 20. Bueno, eso puede que sea aceptable, ¿no? Es casi, diríamos, matemáticamente diríamos es casi el doble, pero puede que sea aceptable y podemos tolerar esa variación. Pero, por ejemplo, si un estudio está estudiando una dosis de 10 miligramos mientras que otro está estudiando una dosis de 1 gramo, eso ya no es igual, ¿no? Esta variación podría ser admisible, pero esta variación de 1 gramo ya es muchísimo, ¿no? Tiene que, posiblemente la patología que se está tratando de base, o los adultos o los pacientes que están siendo sometidos a este tratamiento tengan otras condiciones de base, ¿no? Y que difieran con el resto de la población que vas a incluir, ¿no? Entonces, todo eso puede prestarse, ¿no? La vía, la duración es también importante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, dicen, vamos a estudiar este fármaco, A versus B, y la duración del tratamiento duró entre 7 a 14 semanas. Perfecto. Pero otro estudio incluido ha evaluado las mismas condiciones de población, las mismas condiciones de intervención. La única diferencia es que en lugar de 7 a 14 semanas ha evaluado entre 30 a 60 semanas. Carambas. ¿Tú crees que los resultados del estudio de 7 a 14 sean iguales que los de 30 a 60? Obviamente no, ¿no? Entonces no podemos incluirlo, o no podemos incluir quizás este, ¿no? Vamos a quedarnos siempre con lo que dice la mayoría de los estudios, ¿no? Si la mayoría de los estudios dice o confirma que el tratamiento de 7 a 14, este estudio queda fuera, ¿no? Puede suceder. ¿Qué es el control? Es el comparador, ¿no? Y hay múltiples formas de poder comparar una intervención, ¿no? La intervención puede compararse versus algo que nosotros vamos a conocer muy típico, que es el placebo, ¿no? La mayoría de los ensayos clínicos compara sus intervenciones con placebo, ¿no? Y placebo sería toda aquella sustancia que no genera ningún cambio farmacológico en el paciente, ¿no? Pero que puede ser semejante a la intervención. Pero de tal manera que el paciente no reconozca que está recibiendo una intervención que no le va a generar ningún cambio, ¿no? Por eso se llama placebo. Pero también hay otra forma de compararlo, ¿no? Puede compararse, por ejemplo, con un fármaco estándar, ¿no? Un tratamiento estándar, ¿no? Por ejemplo, nosotros damos paracetamol, por ejemplo, para tratar la fiebre, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo trato a otros pacientes, por ejemplo, ya supongamos, a mis pacientes los trato con, no sé, bueno, metamizol ya no se utiliza. Vamos a suponer ibuprofeno, es un ejemplo, ¿no? Entonces yo trato a mis pacientes ahora para esa patología con ibuprofeno, ya no con paracetamol. Entonces es otro fármaco estándar, porque el paracetamol era el cuidado o tratamiento estándar, ¿no?
pero siempre hay una comparación. O también incluso podemos ningún tratamiento. Ningún tratamiento se le da al grupo de pacientes, pero se les compara, ¿no? Es diferente hacer solamente una intervención y tener un solo grupo sin ningún otro comparador, ¿no? Entonces, puede haber tres formas de comparar las intervenciones: con placebo, con otro fármaco o no intervención, ¿no? No intervención, ¿no? Incluso también hay una cuarta forma de comparar, ¿no? De comparar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la intervención más el control versus solamente el control, ¿no? El cuidado estándar. Puede ser placebo, ¿no? O puede ser el control más placebo, o puede ser solamente el control, ¿no? Pero esa es otra forma también de poder comparar, una forma más distinta. Es decir, la intervención sumado a un control versus solamente el control, o versus el control más placebo, ¿no? Es lo que suele suceder. También es otra forma de poder comparar. Pero todas estas condiciones deben de darse de forma semejante o igual entre todos los estudios incluidos. Si alguien tiene una diferencia, se debe analizar la exclusión. Ahora, ¿qué es el desenlace? El desenlace vendría a ser los resultados de la intervención versus el control. Por ejemplo, yo quiero analizar mi comparación entre el fármaco A y el fármaco B en pacientes adultos con obesidad, ¿no? Pacientes adultos no diabéticos con obesidad. ¿Cuál sería un desenlace para evaluar, por ejemplo, ¿no? Un desenlace para evaluar sería, por ejemplo, que los adultos disminuyen su peso, ¿no? Entonces sería el bajo peso o disminución, vamos a poner acá, disminución del peso corporal sería un desenlace, ¿no? ¿Cuál sería la variable? Peso. Peso es una variable, pero disminución del peso corporal es un desenlace, porque yo estoy buscando un resultado o buscando que se llegue a una disminución del peso corporal. El índice de masa corporal es una variable que se puede medir al inicio, pero el desenlace ya no sería el índice de masa corporal. El desenlace sería disminución del índice de masa corporal. Lo mismo sucederá con la presión arterial, ¿no? La presión arterial es una variable, se puede medir, pero cuando yo busco un desenlace, cuando se ha intervenido, yo busco que esta presión arterial disminuya, ¿no? Disminuye, por ejemplo, disminución de la presión arterial, ¿no? Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Busco un resultado, o busco un cambio, esa es la palabra, ¿no? Cambio, ¿no? No que nosotros no aplicamos la palabra cambio dentro de esto porque cambio en inglés sería change y eso no es correcto aquí, ¿no? El desenlace, ¿no? Resultado. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros buscamos tenemos ya la pregunta de investigación, tenemos que, a partir de estas palabras, buscar palabras clave. ¿Qué significa palabras clave? Significa palabras que van a poder resumir esta pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación. Por ejemplo, mira, yo tengo adultos obesos. Por ejemplo, tengo la intervención, yo hice un estudio sobre la liraglutida, lo comparé con placebo y buscaba entre todos los desenlaces, por ejemplo, que disminuye el peso corporal. Perfecto, entonces tengo palabras clave. Obesos, adultos ya está, de por sí ya está pues, sobreentendido, son obesos, tengo liraglutida. En disminución del peso corporal puede haber otros desenlaces más y como son muchos no lo voy a considerar. Tengo estas dos palabras clave. Entonces, esas son las palabras clave. Sintetizar la pregunta, puede que se utilice toda, puede que solamente una parte, pero son palabras clave que ustedes deben de extraer. Y esas palabras clave, por ejemplo, van a ser formuladas principalmente en inglés y van a tener que buscarse todas o todos los sinónimos asociados a estas palabras clave. Por ejemplo, para obesos hay múltiples palabras o múltiples formas en cómo yo puedo citar o describir la palabra obesos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner obesity, ¿no? Obesity. Por ejemplo, puedo utilizar la palabra obesity adults. ¿No? Y en fin, pueden haber otras formas de cómo citar la palabra obesidad, ¿no? Obesidad en adultos, obesidad tal y tal. Lo mismo con el liraglutida, ¿no? Por ejemplo, el liraglutida es un fármaco, ¿no?
puede que yo solamente encuentre liralutida como única palabra, puede que haya alguna otra forma de cómo se le nombra la liralutida y yo tengo que colocar, ¿no? Normalmente la condición de la población es la que más sinónimos nos va a dar, ¿no? Si es que hay la necesidad de un desenlace en especial que requiera el ingreso a la estrategia de búsqueda, se incluirá y también se buscará las palabras sinónimas, ¿no? Todos los sinónimos posibles de la forma y todas las formas en cómo se pueda buscar. Entonces, la palabra clave aquí pasa a ser una palabra, ya no solamente cualquier palabra en inglés, sino un denominado tesauro, ¿no? Que pasamos de una palabra clave cualquiera a, una, a un tesauro, ¿no? A un lenguaje controlado. Es decir, un tipo de lenguaje, un tipo de palabra que va a ser encontrada en las bases de datos y que va a tener múltiples sinónimos. Entonces la pregunta va a ser ahora, ¿cómo utilizo eso? ¿Dónde encuentro todos estos sinónimos? ¿No? Para eso vamos a utilizar los mesh, los tesauros mesh, todos los sinónimos posibles que se puedan encontrar en mesh. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, liralutida como fármaco no tiene un mesh? Puede suceder. Utilizaré también entonces palabras no controladas en inglés, ¿no? Lo que se conoce en PubMed como all terms, ¿no? All terms. Es decir, palabras cualquiera en inglés, pero que son palabras que he encontrado en la forma en cómo los otros estudios han citado al fármaco liralutida, por ejemplo, ¿no? Puede haber otras palabras, otras formas, no solamente en intervención, sino también en la población, que no necesariamente tengan mesh. Les digo esto porque puede que cuando lleguen a ustedes a buscar o a elaborar su estrategia, se pueden tocar con eso, ¿no? Y una vez que ustedes tengan las palabras clave y la formulen, vamos a elaborar nuestra estrategia de búsqueda por base de datos, ¿no? Y eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, se les va a enviar esto al grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, voy a poner acá, voy a poner desde que me olvide, lo tengo que enviar al grupo de WhatsApp, les voy a enviar. ¿Qué más tenía que enviar al grupo? Voy a enviarles ahorita el Excel, que es el Data Extraction. Me dicen también el cronograma, el cronograma de trabajo, ¿no? Cronograma. Cronograma de trabajo, tanto para tesis como para proyecto, ¿no? Ya se me olvidó. Muy bien, entonces ustedes van a tener esto, ¿no? Este Excel. Y en este Excel ustedes van a tener que elaborar su estrategia para cada base de datos. Entonces, lo primero que tienen que hacer al formular su estrategia, primero, constituida la pregunta pico, es generar sus palabras clave. Las palabras clave las generan de inmediato, no necesitan traducirlas. Antes yo normalmente enseñaba para algo más básico, pasar pues sus palabras clave en español a los BEX, luego a los MESH, pero pueden hacer ustedes, bueno, traducir las palabras e intentar buscarlas directamente en MESH o pasar por Padlet para ver más o menos cómo los estudios lo han hecho. Por ejemplo, mira, adultos con obesidad. Si ustedes van a PubMed, directamente a PubMed, abren la página PubMed y ponen, por ejemplo, obesity adults, obesity adults. Miren, hay muchas palabras, muchas, ¿no? Por ejemplo, mira, acá hay una forma, ¿no? Adults with obesity, ¿no? Entonces acá tienen una forma, ¿no? Obesity older adults, ¿no? Obese adults, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay múltiples formas, porque si ustedes, por ejemplo, van a los mesh, que aquí es donde se busca, ¿no? Entonces, traducen su palabra y luego van a buscar. ¿Cómo ubicar todos los sinónimos posibles en mesh? Entonces, lo primero que les digo es, busquen en PubMed primero, lo primero que van a hacer más o menos para que tengan una idea, y luego van acá en mesh y ponen la palabra clave, ¿no? Obesidad sería la palabra clave. Entonces, aquí está. Entonces, esto es lo que hacemos aquí, ¿no? ¿Dónde buscar la palabra clave? Vamos a los mesh. Vamos a la página, vamos a buscar la palabra y una vez que la encontremos,
confirmamos que esa es la palabra clave que yo estaba buscando. El problema es de que normalmente aquí encontramos sinónimos. Deberíamos encontrar sinónimos, pero como no, cuando no las hay, solamente utilizamos la palabra obesity, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, para eso yo me voy a mi Excel, por ejemplo, y la primera palabra que yo voy a formular, que sería, en este caso, el número 1, sería la palabra obesity. El problema es de que no puedo quedarme solamente con esa, ¿no? Porque acabo de ver que en PubMed, por ejemplo, hay otra palabra como, por ejemplo, obese older adults, por ejemplo, ¿no? Obese older adults, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las palabras, ¿no? Y también acabo de ver que hay otra, ¿no? Por ejemplo, adults with obesity, ¿no? Es otra palabra que si bien no se encuentra en mi mesh, sí se encuentra en el publicado, ¿no? Pues puede que haya más estudios que hayan utilizado la palabra adults with obesity, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué más? Por ejemplo, obese older adults, hasta aquí creo, aquí está. ¿Qué más? Obese adults, también, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, la palabra simplemente obeso, ¿no? Obeso, ¿no? Ya sería obese nada más, ¿no? Y así. Entonces significa que hay múltiples palabras. Y si yo sigo buscando, voy a encontrar más palabras relacionadas a obesidad que posiblemente no estén en MESH. Eso significa que estoy utilizando la estrategia MESH como tesauros y palabras clave abiertas, que significa all terms, que requiero aplicar. No puede que no esté todas las palabras directamente en el mesh, y si no están no significa que no la van a colocar. Deben utilizar siempre la mejor forma de poder llegar a la mayor cantidad de palabras para su estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿por qué le pongo el número 1? Porque la primera, todo esto pertenece a una estrategia de la primera parte de la palabra, que es obesidad, ¿no? Ya vimos aquí en la diapositiva que tengo adultos con obesidad. Entonces, de aquí está el primer check. Ya completé adultos con obesidad, ¿no? Acá tengo una estrategia, por ejemplo, ¿no? Basándonos en la idea ayuno interdiario para tratar la obesidad en adultos, tengo una idea. Tengo, por ejemplo, adultos con obesidad sería una, ayuno interdiario sería otra estrategia, ¿no? Sería otra palabra, ¿no? Que en inglés sería, por ejemplo, alternate day fasting, ¿no? Entonces, aquí yo utilizaré, ya tengo la primera, ahora vamos a utilizar la segunda, ¿no? Vamos a ver primero, vamos a ver si en los mesh está, le voy a poner alternate day fasting. Vamos a ver si está. Y, por ejemplo, acá los mesh no lo han encontrado, ¿no? Pero si yo lo llevo a PubMed, por ejemplo, en PubMed, puede que encuentre la información. Entonces, aquí en PubMed lo voy a colocar, lo voy a encerrar, voy a colocar en comillas, luego lo voy a explicar por qué. Y hay 26 palabras, ¿no? Bueno, si acá en ensayo voy a borrar esta palabra, para que sea así. Ahora, mira, hay varias palabras. Por ejemplo, está la palabra alternate day fasting con guión y ahí también sin guión. Entonces, significa que aquí yo voy a usar mi segunda palabra. Mi segunda palabra va a ser, lo primero lo que hago es encerrar en paréntesis, y luego abro comillas y dice alternate day fasting. La primera palabra y la segunda sería la misma, pero en este caso sin guión, porque acabo de encontrar eso, ¿no? Sin guión. Como no encontré en los mesh, continúo, ¿no? Continúo. A ver qué más hay. Puede ver, por ejemplo, ayuno intermitente. Creo que es diferente la palabra de ayuno en días alternados que ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente es dentro de las 24 horas, ¿no? En cambio, el ayuno en días alternados es un día se ayuna, un día no se ayuna, un día se ayuna, un día no se ayuna, ¿no? Eso es lo que debemos de tener, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Y parece que esas son las formas de que, cómo se describe, mira, no hay más. Es la forma, ¿no? Hay dos formas, ¿no? Alternate fasting, alternate. Ya está. Es diferente al ayuno intermitente, ¿no? Para tener en cuenta el momento de buscar. Ya está. Entonces son dos palabras, mira, ya las tengo esas dos y así las encierro, ¿no? La siguiente pregunta será,
¿Tengo que utilizar el control? Pues no, mira, si te das cuenta, el control van a ser otros tratamientos, estrategias estándar, y no es necesario utilizarla dentro de mi estrategia de búsqueda, ¿no? La pregunta es ¿por qué? El problema es de que como no hay una comparación específica, entonces no es mejor omitirla. Fuera diferente que, por ejemplo, yo comparo el fármaco A versus, o en este caso, el procedimiento, ¿no? Que es ayuno, sería un procedimiento, y el B sería otro procedimiento, como por ejemplo, yo quiero comparar o quiero ver si los estudios que hayan comparado el ayuno alternado o interdiario con el ayuno intermitente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que hubiesen estudios que comparan ambos tratamientos, yo tendría que agregarlo aquí en mi estrategia de búsqueda. Pero como yo sé que no, porque yo estoy buscando estudios que específicamente hayan evaluado el ayuno interdiario con otros tratamientos, yo no lo voy a incluir. ¿Por qué? Porque puede que me toque con un ayuno intermitente dentro de los estudios que yo voy a evaluar. No lo sé, porque yo estoy buscando en general otros tratamientos. Por eso no lo voy a agregar. Pero si yo quiero en específico que solamente hayan estudios que hayan evaluado la ayuno interdiario versus el intermitente, aquí sí lo tendría que agregar. Porque solamente quiero que me arrojen estudios que me han comparado esos dos tratamientos. No el tratamiento interdiario versus cualquiera. No, sino solamente dos específicos. Y así que aquí sí tendría que agregar. Lo mismo sucedería con el desenlace, ¿no? El desenlace es, por ejemplo, disminución del peso, de masa corporal, etcétera, etcétera. Hay muchos otros desenlaces. No los puedo considerar todos en mi estrategia, ¿no? No es correcto agregar todos los posibles desenlaces aquí en mi estrategia porque son múltiples y no siempre no siempre están descritos en los estudios que hablo del título o el resumen a veces, ¿no? No siempre están explícitos. Entonces, a veces no están incluidos en el título y por lo tanto puede que, si yo los incluyo, puede que no tenga resultados en búsqueda. Entonces, es mejor no incluirlo. ¿Esto qué significa? Que mientras menos datos tenga o menos componentes tenga mi estrategia, mayor número de resultados voy a obtener. Mientras más específico sea con mi estrategia, menor número de datos voy a tener. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en algunos aspectos sí me conviene ser muy sensible, es decir, obtener la mayor cantidad de información. En otros aspectos me convendría ser muy específico. Acá, por ejemplo, me conviene ser muy sensible, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de estudios. Muy bien. Entonces, ¿dónde buscar? Características de la estrategia de búsqueda, ¿no? Se deben de considerar todos los tesoros posibles. Se pueden usar palabras clave no controladas en el caso de no existir la base, ¿no? En la base mesh. Los sinónimos de los tesauros mesh y otras palabras incluidas deben estar encerrados en paréntesis, unidos con el operador booleano OR, porque significa que estamos hablando de que está la palabra, por ejemplo, obesity or, obese adults o older adults, por ejemplo, o adultos con obesidad, etc., ¿no? ¿Qué significa eso? Que vamos a poder encontrar la información de estos estudios que hayan tomado en cuenta la palabra obesidad solamente, o también sumado a cualquier estudio que haya utilizado la palabra adultos ancianos obesos, o también adultos con obesidad, o también, etc. Es decir, cuando utilizo el operador booleano OR, estoy uniendo todos los sinónimos, ¿no? Todos los sinónimos de las palabras, y por lo tanto voy a obtener mayor cantidad de información, ¿no? Mayor cantidad de información, ¿no? Las palabras compuestas deben estar siempre entre comillas, ¿no? Entonces ya empecé acá, mira, y acá si se dan cuenta, he empezado uniendo con paréntesis, he empezado abriendo paréntesis para poder especificar que todo el contenido de aquí pertenece a una misma palabra que tiene sinónimos, y los sinónimos están separados por el operador booleano OR. Las palabras complejas como por ejemplo, o compuestas como por ejemplo, obese, older, adults, por ejemplo, están encerradas en comillas. ¿Por qué? Porque miren, vamos a comprobarlo. ¿Qué pasaría si yo utilizo la palabra obese, older, adults, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo utilizo la palabra como tal? Voy a obtener un montón de resultados.
En este caso, 144.440 resultados. ¿Qué pasaría, a ver, si yo lo encierro entre paréntesis y lo pongo entre comillas? Vamos a ver si cambia. Me dan 279 resultados, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué acá tengo 144.440 resultados y acá tengo casi menos de la décima parte? ¿Por qué? Porque cuando yo lo coloco de manera abierta, sin paréntesis, sin comillas, la base de datos PubMed me va a buscar todos los resultados para las palabras OS y older y others, ¿no? No, si es que yo lo encierro, me va a buscar solamente aquellos estudios que contengan la palabra compuesta obes o del adults, ¿no? No en segmentas, o sea, no segmentadas, sino como si fuera una misma palabra. Porque en este caso, adultos obesos ancianos es una sola palabra, ¿no? No estoy buscando obesos, solamente ancianos y solamente adultos, sino que estoy buscando adultos obesos ancianos. Entonces, por esa razón es que se deben utilizar las comillas. Nunca se olviden, palabras compuestas, más de dos palabras, se encierran siempre entre comillas y todos los sinónimos siempre van entre paréntesis. Y hay que elaborar estrategia acorde a PubMed y aplicar variaciones, ¿no? Por ejemplo, en Scopus sigue la misma estrategia. La única diferencia es que aquí vamos a agregar una variante que se denomina title apps. Ok, espacio, ¿no? Entonces, esto mismo lo copiará a los sinónimos. Y aquí está. Entonces, para Web of Science, copio lo mismo que Pablo. No cambia nada, nada de nada. La copio lo mismo. Y para Embase, ahí sí tengo que esperar al profesor, ¿no? Porque en Embase sí se utiliza lo que me da la base, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Vamos a pasar. Vamos a hacerlo. Algún alumno de tesis 1 que quiera hacer ese estudio me avisa después, ¿ya? Porque eso es un proyecto para tesis 1. Entonces, los que quieran alguien tomarlo, me avisa y ya tengo esto listo. Pero ya, en un base, ¿cómo se haría? ¿No? Vamos a hacerlo de una vez. Tenemos que entrar a la base en base. ¿No? Yo me voy a registrar en este caso. Entonces voy a la búsqueda avanzada. Y acá voy a colocar la primera palabra, obesity. A diferencia de las otras bases en donde yo tengo que colocar todas los sinónimos, acá solamente tengo que colocar una sola palabra, ¿no? Y busco. Yo no necesito colocar muchas palabras, ¿no? Entonces acá está la primera, miren. Copio esta información, de lo que me dé. Sería el número 1, igual. Y el número 2 sería, en este caso, alternate day facing, ¿no? Voy a poner, a ver, acá, borro esto, alternate day facing. Aquí está, ¿no? 117. Busco eso y aquí está, ¿no? Aquí está. Entonces solamente utilizo las dos palabras, nada más. Entonces, la primera y la segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras bases, el Embase trabaja como un árbol. Entonces, todos los resultados que están compilados, ya no necesito buscar más. Aquí 1, 1, y ahora sí combino con AND para que me salgan los resultados combinados, ¿no? En este caso, combinados hay 126 resultados. Lo voy a exportar una vez por si acaso no. ¿Por qué no? No lo estamos exportando, ¿no? Porque es para proyecto. Entonces, acá tenemos, mira, 126 de empate en Embase, ¿no? 126. Muy bien. Entonces yo tengo que hacer empate, el Scopus, Web of Science y Embase, ¿no? Ya está. Entonces así es, estos resultados vamos a poner aquí. En mi Excel, que ya no me alcanzó el tiempo y quería hacerlo con ustedes para que puedan ver cómo se hacía in situ. Muy bien, entonces la búsqueda exploratoria. Ahora, ¿es importante la búsqueda exploratoria? Claro que sí, es importantísimo. Sin ellos ustedes no podrían hacer el proyecto de investigación. Entonces, ¿qué objetivo tiene la búsqueda exploratoria? ¿No? Que ustedes confirmen principalmente que existan estudios, en este caso, ensayos controlados y autorizados, que sí o sí están en la base de datos.
por lo menos en PubMed, por lo menos en PubMed, pero sí o sí hay que realizarlo en PubMed, por lo menos, y si, no, y si lo pueden hacer también en Cochrane Library, mejor. ¿Cuál es el objetivo? Como les dije, confirmar la mayor cantidad de estudios posible. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo propongo una muy bonita idea de pregunta de investigación, pero cuando me voy a la búsqueda de datos no encuentro ningún estudio publicado? Y si yo lo propuse y no confirmé la búsqueda exploratoria, puede que cuando llegue a hacer mi tesis no encuentre nada y declare en cero mi resultado. Y eso es trágico para ustedes, porque los van a jalar. Trágico, trágico. ¿No? Entonces no esperen a que, profesor, yo propuse mi idea, pero o su idea de investigación estaba muy interesante, pero cuando llegamos a la búsqueda no había nada, ¿no? Y hasta ahora nos damos cuenta. Entonces no puede suceder eso. Entonces, ¿qué deben hacer? Buscar, descargar la información y confirmar. Mira, tengo por lo menos 3 ensayos publicados sobre mi tema, independientemente de que existan revisiones sistemáticas publicadas. Ahora, ¿qué pasaría si tengo más de 3 ensayos? Perfecto. Si encuentro más de 3 ensayos, está muy bien. Pero es un problema cuando encuentro más de 3 revisiones sistemáticas publicadas. Hay condiciones que ustedes deben de tener en cuenta. Por ejemplo, mira, si yo hago mi búsqueda exploratoria y encuentro más de 2 ensayos controlados, ya tengo un punto. Digo, check. Perfecto. Mi estudio sí va a correr porque tengo más de 2 ensayos publicados. 2, 3, 4, 5, no sé, encontré muchos. O sea, sí hay material para analizar. El problema también es de que hasta el 2020 hay por lo menos 4 revisiones sistemáticas publicadas. A ver, vamos a analizarlo. ¿Será pertinente hacer una nueva revisión? La pregunta es, ¿va a cambiar en algo la decisión? ¿Va a cambiar en algo los resultados de nuestro aporte del estudio? ¿Va a cambiar en algo? O sea, se han publicado en los últimos años, del 2020 a 2022, se han publicado varios ensayos clínicos que pueda contribuir estos resultados a lo que ya se hizo anteriormente, antes del 2020. Esa es una pregunta que debemos resolver. Si es que encontramos revisiones sistemáticas publicadas. Pero si entre el 2020 y el 2022 se han publicado al menos 2 o más revisiones sistemáticas, entonces esto ya no se hace. Entonces, esa condición deben de tenerla en cuenta. Yo les doy la idea. Ustedes hacen la búsqueda y dicen, profesor, encontré ensayos, perfecto. Y no encontré ninguna revisión sistemática publicada, perfecto. Hacemos el estudio. Pero si ustedes encuentran ensayos y encuentran revisiones sistemáticas publicadas, tienen que ver. Si son muchísimas, antes del 2020, sopesar si es que han salido nuevos ensayos en los últimos 2 años como para poder justificar la realización del estudio. Pero si es que entre el 2020 y el 2022, o sea, en 2 años, han salido publicadas más de 2 revisiones temáticas, ya de por sí, ya no se hace nada. Se cambia de idea. Eso tienen que hacer ustedes, me tienen que confirmar. Profesor, hemos encontrado muchas revisiones temáticas publicadas. ¿Qué hacemos? No, hay que cambiar de idea. ¿Ya? Ahora, profesor, no encontré ningún RCT. Tampoco. Entonces, no se hace eso. Cambio de idea. Entonces, esa decisión está totalmente en ustedes. Mejor avancen. Mientras más rápido avancen, mejor. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sobrevivieron todos. Entonces, a ver, vamos a compartir vamos a compartir de una vez, porque ustedes van a tener que presentar todo. Entonces, de una vez, de una vez, de una vez, antes que se enfríen. Y yo también, porque yo una vez yo sí me desaparezco feo, pero también a veces prefiero una vez. En tesis 1, tengo a 2 alumnos, el grupo de a Andrea Pesantes y de Marisela, que no tienen tema. Y Catherine Macedo no me ha confirmado, no está en el cronograma, ni no me ha confirmado, no sé si ya han entrado. A ver, Catherine Macedo has entrado, o Gabriela Guamán has entrado, no han entrado a la presentación de hoy día, ¿no? Entonces estoy asumiendo que no van a continuar. No las voy a eliminar mientras no me confirmen. Ya me comunicaré con ellas después, pero por lo pronto, este,
Ya, muy bien, cielo. Este, ya, Fátima, Mary, el grupo de Fátima, el grupo de Mary y Jimena tampoco tienen tema. Entonces son cinco temas que hay que dar. Hay que darles hoy día. Entonces solamente se van a quedar los alumnos que no tienen tema para poder asignarlos. Los demás, si es que no tienen ninguna pregunta, nos podemos retirar. Eh, a ver, ya, nos vemos entonces en las reuniones, ¿no? En las reuniones agendadas. A ver, aquí está, una vez la vamos a revisar. Mi semana se divide así. Hoy día ya hemos tenido, ¿no?, la clase inaugural. No sé por qué es así, voy a ver. Mañana en la mañana a las 9 tenemos con Mariana Ninantay, Jessica Ochoa, y ahí nada más sigue Ariana Gaona y Claudia Ore. Y en la noche tenemos con Valeria García y Oriel Espinosa, mañana martes. Entonces, día para mañana martes, Patricia, a ver. Claro, claro, Patricia, sí, 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 mañana, hoy día no hemos tenido reunión, mañana nos reunimos. Sí o sí, mañana nos reunimos. Ya, perfecto. Solamente por mañana, porque no hemos dado la clase. Perfecto, Patricia. Nos reunimos mañana. Muy bien, entonces nos quedamos. Está presente Andrea, Jesús, Carolina. No. Andrea, Jesús, Marisela, Lisette, y luego está Fátima, Francesca, Mary, Amalia, Jimena y Milka. ¿Está? Perfecto. Entonces me quedo solamente con los nombrados. El resto ya nos podemos retirar y voy a dejar de grabar.